Hola, saludos para todos. Aquí estamos otra vez. Hoy vamos a ver oídos. Materia muy esperada, entiendo por ustedes, ¿cierto? Por algunos comentarios que me han hecho. Yo espero que pongan mucha atención y con el apunte que les envíe y con otros apuntes que les voy a mandar, ¿cierto? Podamos salir adelante con esto. Entonces hoy nos vamos a dedicar a la radiología de los oídos. Primero eso, ¿cierto? ¿Qué es esto? Radiología de oído. Yo este es un comentario que he escuchado desde que empezamos a hacer esto, ¿cierto? Dos mitos que hay. Uno, primero, ¿cierto? Que la radiografía de oído no sirve para nada. Y quizás sea cierto. Clínicamente probablemente no sirve para nada en este momento, ¿cierto? Porque todas las patologías que se necesitan verse en imagen no las van a pedir en radiología, ¿cierto? Se piden en otras tecnologías como escáner o resonancia. De tal modo que efectivamente, clínicamente no tiene mucha importancia. Pero para ustedes y para nosotros sí tiene mucha importancia. Y esta es que a través de la radiología del oído, uno empieza a entender cómo funciona esto, cómo funciona la imagen para poder establecer patologías del oído. Por lo tanto, ustedes a través de esto van a aprender un poco de anatomía, van a aprender un poco de fisiología, van a aprender imagenología del oído, van a aprender a ver las partes que se pueden enfermar del oído, ¿cierto? O que pueden presentar alteraciones. Y probablemente no tomen nunca una radiografía de oído, pero van a poder sí interpretarlas, ¿cierto? Ver las partes aprender a ver las partes que se ven en una radiografía que por más de 50 años, ¿cierto? Casi un siglo es lo único que había para ver el interior del oído, ¿cierto? Sabemos que el oído el oído medio, el oído interno, están dentro de un hueso y se trata de ver estas estructuras que están dentro de este hueso. Bueno, a través de esto ustedes van a aprender a identificar la mayor parte de esas partes, ¿cierto? Y en algunos casos ver alteraciones. Entonces, el primer mito de que la radiología de oído no sirve para nada, lo vamos a eliminar inmediatamente, ¿cierto? Sí sirve y les va a servir mucho a ustedes. Cuando vean anatomía radiológica van a ver que esas mismas partes que aprendieron o que están aprendiendo ahora son las que se ven en un escáner, en una resonancia, ¿cierto? Y las van a identificar plenamente. Gracias a la radiología del oído. Y el otro mito es que en la radiología de oído no se ve nada de oídos. Mito también. Efectivamente es así cuando no se sabe radiología del oído. Efectivamente es así cuando una radiografía uno la toma sin saber qué es lo que quiere ver. Efectivamente es así cuando la persona que quiere saber algo no puede identificar las partes del oído, porque no sabe anatomía, porque no sabe radiología, porque no sabe patología. Y así, por supuesto, no se ve nada, no se puede ver nada. O sea, es fundamental saber un poco de anatomía, un poco de radiología, un poco de imagenología, ¿cierto? Haber visto radiografías del oído para poder ver las estructuras en una radiografía. Y si ustedes pueden hacer eso, la imagenología a través de escáner o resonancia les va a resultar sumamente fácil. Como les he dicho en otra oportunidad, van a tener que solamente aprender a usar las máquinas, a usar los programas. Pero la base de la imagenología del oído está aquí, en la radiología. Bueno, empecemos. Primero eso, ¿cierto? Saber que las estructuras del oído
Son estructuras muy pequeñas y que están dentro de un hueso, ¿cierto? Que es el hueso, el peñasco del temporal, y que son estructuras pequeñas que no tienen más de 2 centímetros cúbicos, llamémoslo así, de volumen. Son estructuras pequeñas y que tienen variadas formas, que están incluidas dentro de un hueso sólido, ¿cierto? Y que se ven a través de otros huesos, ¿cierto? Que son los huesos de la cara, en la parte anterior, o del cráneo, de los huesos laterales o posterior. De tal modo que no es fácil verlo. Pero se desarrollaron hace algunos años atrás, ¿cierto? De hecho, cuando yo empecé a tomar radiografía, ya estas técnicas estaban implementadas, así que son más antiguas que yo. Y se podían hacer diagnósticos, se podía ver la estructura y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Primero siempre es cierto identificar el temporal, ¿cierto? Que forma, perdón, el peñasco, el temporal que forma parte del hueso temporal, la salida del conducto auditivo interno, ¿cierto? Que es por donde sale algunos nervios, que ustedes los conocen, ¿cierto? Que son 3, el nervio facial, ¿cierto? Que sale del cráneo a través de, o sea, a través del conducto auditivo interno, ¿cierto? De aquí hace unas curvitas y también se está involucrado en el oído medio. El nervio coclear, ¿cierto? Que forma parte del vestíbulo coclear, ¿cierto? Esta es la parte coclear que va a la cóclea, que es el órgano del oído, el que escucha, ¿cierto? Y el nervio vestibular, ¿cierto? Que es el que va al vestíbulo y a los canales semicirculares, que es el recepcionar los movimientos, ¿cierto? En las diferentes direcciones y que nos permite el equilibrio, ¿cierto? Y esto es todo esto está incluido dentro del peñasco del temporal. Por lo tanto, en un cráneo abierto así como este, nosotros no vemos, ni no vemos el oído, porque está rodeado entero por todas sus partes por huesos, ¿cierto? Esto es lo que se llama el oído interno. Entonces tenemos que identificar en general varias cositas. El conducto auditivo, perdón, el conducto auditivo interno, ¿cierto? El vestíbulo con los canales semicirculares, que son 3, ¿cierto? Uno anterior o superior, el lateral o inferior y el posterior, ¿cierto? El vestíbulo, acá tenemos la cóclea, que es el órgano que escucha, ¿cierto? Un nervio coclear, y este nervio que es el facial. En un corte de este mismo oído, ¿cierto? Para ir ya conociendo cómo es esto por adentro, vamos a ver estas estructuras que vimos por encima, ¿cierto? Incluidas dentro del hueso. Tenemos la cóclea, ¿cierto? Con el nervio coclear, tenemos el vestíbulo con el nervio vestibular. Aquí no está representado el facial, ¿cierto? Porque tiene un recorrido como tortuoso que pasa por delante, ¿cierto? Y baja por aquí y sale por detrás del oído medio, ¿cierto? Por detrás de la cámara timpánica a través del agujero estilomastoideo. Pero tenemos las mismas partes que habíamos visto ya, ¿cierto? La cóclea, vestíbulo, canales semicirculares, el conducto auditivo interno, ¿cierto? Que es el que vimos. Pero además aquí se incluye, ¿cierto? El oído medio, que es la caja de resonancia o el amplificador que tiene el oído, ¿cierto? Para transmitir los sonidos que vienen a través del oído externo, ¿cierto? Del conducto auditivo externo, ¿cierto? Hacen vibrar el tímpano y esta cadena de huesecillos que es la que amplía los sonidos, ¿cierto? Y los lleva hacia el órgano del oído, ¿cierto? Que a través de la vibración y la transformación de estas vibraciones lleva los sonidos hacia nuestro cerebro. El oído medio, ¿cierto? Es una cámara o una caja que se llama, ¿cierto? Que está cerrada por todos lados.
O sea, y como toda caja, ¿cierto? Tiene pared lateral, media, superior hacia arriba, inferior hacia abajo. O sea, tiene cuatro paredes, ¿cierto? Y está aislada del exterior por el tímpano, ¿cierto? Solamente tiene una comunicación exterior a través de la trompa de Eustaquio, ¿cierto? O canal faríngeo timpánico, ¿cierto? Que es un canal virtual, que tiene una parte ósea, que no es virtual, ¿cierto? Pero dentro va el canal de parte blanda que se colapsa y que mantiene cerrada la comunicación con la faringe, ¿cierto? Y por lo tanto con el exterior. Y solamente se abre cuando hay variaciones de presión externa, ¿cierto? Eso para compensar la presión interna, para que el tímpano quede a la presión adecuada. Entonces se abre y balancea las presiones externas e internas. Eso ya lo vimos cuando vimos el cabo, ¿cierto? Estas fotos ya se las había mostrado ya en alguna oportunidad, ¿cierto? Que es una radiografía de columna total que se ve claramente el rinofaring, ¿cierto? Y esta columna de aire, que en el momento en que se tomó, probablemente ya estaba haciendo alguna cosa el paciente, ¿cierto? Y tenemos el canal que va hacia el oído medio, que es la trompa de Eustaquio. Entonces tenemos aquí representado muy bien clarito, ¿cierto? Muy clarito el oído externo, que es el conducto auditivo externo, ¿cierto? El oído medio, que es la cámara timpánica, y el oído interno, ¿cierto? Que es esta parte que ya les he descrito. Este otro esquema, ¿cierto? Que se dan un poco más de detalles, pero es exactamente lo mismo. Esto es para que ustedes se acostumbren a qué tienen que buscar cuando ven una radiografía de oído. Siempre tenemos que tratar de ver la cóclea, ¿cierto? El vestíbulo, los canales semicirculares, el oído medio, ¿cierto? Representado por la cara timpánica, por la caja timpánica, donde están los huesecillos, ¿cierto? El tímpano, el conducto auditivo. Aquí se representa, ¿cierto? El nervio facial que pasa por aquí, se mete por entre medio, ¿cierto? Y ahí está la bajada que pasa por detrás y que pasa por la pared interna de la caja timpánica, ¿cierto? Y sale, como decíamos, por el agujero estilomastoideo. Fíjense ustedes en algo. Esto que ven aquí arriba es el borde del temporal, que es el que nosotros vemos, ¿cierto? A través de la órbita, cuando tenemos que ver si una radiografía de cráneo está bien tomada, ¿cierto? Que el borde del peñasco tiene que quedar en el tercio inferior de la órbita, ¿cierto? Este es, ¿cierto? El borde del peñasco, que sería esto, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que tanto en ese esquema como en este, ¿cierto? Aquí hay un pequeño levantamiento. Eso se llama eminencia arcuata o tuberosidad arcuata o arqueada, ¿cierto? Y fíjense ustedes en esto, que el canal semicircular posterior o superior es el que le da la forma a la tuberosidad arcuata. O sea, cuando nosotros vemos una radiografía y vemos la tuberosidad arcuata o tuberosidad arqueada, ¿cierto? A través de la órbita vamos a ver que siempre no es una cosa plana, sino que no es un borde recto, diríamos, plano, sino que tiene un pequeño levantamiento que quita un poco exagerado, ¿cierto? Pero que por debajo de eso pasa el conducto semicircular que vemos aquí. Que ese depende de la posición en que esté el cráneo, ¿cierto? Si está mirando un poquito hacia el lado izquierdo, esto se va a superponer este con este y se va a ver uno solo. O si está mirando un poquito para acá, esto se va a ver más redondito. ¿Cierto? Pero no, si nosotros podemos identificar eso en una radiografía, ya tenemos gran parte de la identificación de nuestras estructuras bien claritas. Si identificamos esto, sabemos que al final de este canal semicircular, si lo viéramos, ¿cierto?, tendríamos el vestíbulo. Y al lado del vestíbulo tendríamos la cóclea. Uy, se me gusta. Y
un poco más afuera y abajo tendríamos el tímpano con los huesos, perdón, la caja timpánica con los huesecillos. De tal modo que identificando eso ya podríamos, fíjense ustedes que aquí pasa lo mismo. Tuberosidad arqueada, ¿cierto? Canal semicircular superior, vestíbulo, conducto auditivo interno, ¿cierto? Conducto auditivo interno que lo vimos ahí también, la cóclea, ¿cierto? Y los demás huesitos del oído medio. Esto es más esquemático, pero básicamente lo mismo, ¿cierto? La tuberosidad arqueada, aquí se nota menos, canal semicircular, que aquí están como extendidos, ¿cierto? Para que se vean bien. El vestíbulo, que es toda esta parte, ¿cierto? Y la cóclea con sus partes, ¿cierto? Ahí está representado el nervio facial, ¿cierto? Que tiene alguna importancia porque está ubicado en la pared interna o atraviesa o baja desde el cráneo, ¿cierto? Hacia la cara a través de la pared lateral, perdón, medial de la caja timpánica. Esto los huesecillos, el tímpano y el canal faringotimpánico o tubo faringotimpánico, ¿cierto? Bien, vamos a la radiografía ahora. Ven ustedes la radiografía. Esta es no una radiografía de oído, evidentemente, ¿cierto? Esta es una radiografía Cowbell, ¿cierto? Tomada de un niño, ¿cierto? Porque tiene muchos dientecitos, ¿cierto? Tomada para ver los senos paranasales, senos frontales poco desarrollados, ¿cierto? Pero aquí, si nosotros ponemos atención, ya podemos. Bueno, esta radiografía no está absolutamente simétrica, ¿cierto? Porque este lado no se ve lo mismo que este, ¿cierto? Y ven ustedes que la tuberosidad arqueada se ve un poco más interna, que en este caso, ¿cierto? El borde externo de la órbita pasa por encima de la tuberosidad arqueada. Aquí pasa un poquito hacia afuera. Pero ya en esto, si nosotros ponemos atención, podemos identificar lo que ya habíamos indicado en las diapositivas anteriores, ¿cierto? Primero, tuberosidad arqueada, ¿cierto? Si ustedes ponen atención, van a ver primero un puntito como blanco, ¿cierto? Pero rodeada por una zona más translúcida, negrita, ¿cierto? Y que va a llegar a otra zona más translúcida, que es negrita. Por lo tanto, ese es el conducto semicircular superior y llega a esta parte, ¿cierto? Que es el vestíbulo. Ahora, del vestíbulo hacia el lado aparece una rayita negra, ¿cierto? De menor densidad. Ese es el canal semicircular lateral. El otro no se ve porque está hacia atrás, ¿cierto? Pero ya tenemos identificado semicircular superior, lateral, vestíbulo. Y ya sabemos que debajo del vestíbulo, hacia interno, ¿cierto? Está la cóclea. Y el conducto auditivo interno que se ve claramente aquí, ¿cierto? Que es un canal, ¿cierto? Que se ve también a este lado, ¿cierto? Que se ve en toda la radiografía de cráneo, que es el conducto auditivo interno, que es donde viene, ¿cierto? Los nervios que ya mencionamos. El vestíbulo coclear y el facial, ¿cierto? Que da vuelta por atrás y baja aquí entre medio. Ahora, suponemos, ¿cierto? Que siendo esto el vestíbulo y este el canal semicircular lateral, esta parte es el oído medio, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que esos son los huesecillos. En este lado, podríamos identificar las mismas partes, solamente que esto nos tapa un poco esto, pero igual se pueden identificar, ¿cierto? Con mucha paciencia podríamos ver eso, el vestíbulo, el canal semicircular lateral, ¿cierto? La cóclea y algo del oído medio. Si nosotros sacamos esto y lo ampliamos, ¿cierto? Eso se va a ver con mayor claridad. Esta foto no es más que una ampliación de esto. O sea, no es una radiografía que hayamos sacado para el oído, ¿cierto? Esto es para indicarle a ustedes lo que cuando uno quiere ver, puede ver. Vamos a empezar por este lado, ¿cierto? Que se ve menos. La tuberosidad arqueada, ¿cierto? El vestíbulo, ahí si ustedes con mucha paciencia ven, el canal semicircular lateral, ¿cierto? La cóclea, el conducto auditivo interno se ve claramente. Y esto está bien confuso, aquí no se ve mucho, pero a este lado, ¿cierto? Tuberosidad arqueada, vemos, no diré claramente, pero se ve
esta zona translúcida, ¿cierto? Del canal semicircular superior, que llega al vestíbulo, ¿cierto? Canal semicircular lateral, huesecillo por acá, conducto auditivo interno, cóclea. Recuerdo, ¿cierto?, que esta no es una radiografía de oído, esta es una radiografía que tomamos de unos senos paranasales. Y si ustedes comparan esto con esto, van a ver que las estructuras están, solamente hay que verlas. No se ven bien, pero esta radiografía se puede mejorar mejorando la técnica radiográfica, ¿cierto? Reduciendo la colimación. Algunos autores recomiendan tomar esta radiografía separada. Yo la preferí siempre bilateral, pero para poder colimar más y dar mejor definición, tomarla separada o con un cono, ¿cierto? De tal modo que se presente la mejor definición. Algunos autores sugerían tomarla, y lo hacían así, sin buki, pero con un cono pegado al cráneo, de tal modo de eliminar la radiación dispersa. Y tenían radiografías bastante buenas también. Yo nunca lo practiqué, la posibilidad de conos pequeños, porque aquí se necesitan conos pequeños, no, un poco más grandes que las órbitas. Es complicado de conseguir. Pero ustedes ven que en una radiografía simple de senos paranasales ya podemos algo ver. Entonces ahora vamos a ver las técnicas que se usan para ver estas mismas partes, esto que ustedes conocen, que ya conocen ya. Yo no me canso de repetir, la cóclea, vestíbulos, canales semicirculares, caja timpánica, ¿cierto? Y la trompa de Eustaquio o trompa o canal faringolimpánico. Bueno, esto es una representación del peñasco, ¿cierto? Con el borde del peñasco, conducto auditivo interno. Esto para demostrarles solamente que lo que nosotros vemos está en ese volumen, ¿cierto? Ahí tenemos parte de la tuberosidad arqueada, o eminencia arqueada o arcuata, ¿cierto? Que es por debajo pasa el canal semicircular superior o posterior. Entonces vamos a la primera proyección, que es la más sencilla y que muestra las mismas estructuras que acabamos de ver, y yo diría que bastante bien. Y esta radiografía transorbitaria no es más que la misma radiografía que acabamos de ver, ¿cierto? Solamente que en esa radiografía, ¿cierto? Que es una radiografía de cráneo frontal, ¿cierto? En antero-posterior, ¿cierto? Y en antero-posterior porque necesitamos que la órbita quede grande, ¿cierto? Para poder ver las estructuras del oído que están más o menos en la mitad. Si lo tomáramos en posterior, ¿cierto? La órbita se vería más chiquitita y los bordes taparían parte del oído, por eso se toma en antero-posterior. Recordarán ustedes que para esta radiografía, para poner los bordes de los peñascos, ¿cierto?, en el tercio inferior, cuando nosotros tomábamos nuestro radio central en 0 grados, teníamos que darle una inclinación a la línea órbito-mater de 10 grados, ¿cierto? O sea, levantarle un poquito la pera. Bueno, para esta radiografía de oído transorbitaria, nosotros le bajamos un poquito la pera. No a 0 grados, porque si nosotros la bajamos a 0 grados, ¿cierto?, la línea órbito-mater, se superpone el borde superior de la órbita con el borde del peñasco, y no es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, si fuera un cráneo frontal, lo tomaríamos con 10 grados, o sea, con la línea órbito-mater en 10 grados, ¿cierto? Pero en este caso lo vamos a tomar con 5, ¿no? Y en ese caso, el borde del peñasco va a subir un poco, pero no va a quedar en el borde de la órbita, sino que va a quedar un poco más abajo, ¿cierto? Diríamos en el tercio superior, porque lo que se quiere ver, ¿cierto?, es la mayor parte de peñasco que se pueda. Y después, seguramente de haber hecho muchas pruebas, encontraron que esta era la posición en que mejor se ve las estructuras que se quieren ver. Esta radiografía que ven aquí es una fotografía de un libro antiguo, de tal modo que la calidad del libro es buena, pero en la foto la tomé muchas veces y no pude mejorarla. Les puse esta porque es la misma en que se indican, se hace el esquema, ¿cierto? Este esquema se hizo en relación a esto, por eso se lo muestro así. Les muestro esta vez. Pero que en el libro se ve mucho más. Pero igual ustedes pueden ver las estructuras que dijimos, ¿cierto? La tuberosidad arqueada, ¿cierto? El conducto auditivo interno, la cóclea por acá, el vestíbulo, canal semicircular, ¿cierto?, que llega acá al vestíbulo,
canal semicircular lateral, y aquí ustedes ven, estarían representados los huesecillos. Entonces, para tomar la transorbitaria, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, es poner ahí sí, el borde del peñasco aproximadamente 1 centímetro a 1 centímetro de distancia del borde de la órbita, y esa es la posición en que mejor se va a ver. Ahí tenemos una radiografía un poco más colimada, ¿cierto?, donde a primera vista se ve un puro enredo, pero si ustedes ponen atención, ¿cierto?, van a ver lo mismo que ya hemos visto en la otra. Vemos la cóclea, vemos el vestíbulo, vemos el canal semicircular superior, el canal semicircular lateral y por acá algo del huesecillo. En este lado lo mismo, aquí se ve un poco mejor la cóclea, ¿cierto?, el vestíbulo, canal semicircular superior, lateral, y aquí no se alcanza a ver mucho el oído medio. Ampliado esto, ¿cierto? Es la misma, esta no es otra radiografía. Más enfocada, o sea, tomada enfocada en este lado, vamos a ver exactamente lo mismo, ¿cierto? Cóclea, canal semicircular superior, vestíbulo, semicircular lateral, y en esta zona, ¿cierto?, el oído medio y los huesecillos. Tenemos otra radiografía, ¿cierto?, diferente de las anteriores, en que vemos lo mismo, ¿cierto? Cóclea en este sector, pronuncia arqueada, dominancia arcuata, vestíbulo, canal semicircular, lateral, superior, y en esta zona los huesecillos. Ya podemos identificar algunas partes. Si ustedes van a este lado, esto no está simétrico tampoco, ¿cierto? Probablemente por técnica o fotográfica. Pero esa es la radiografía transorbitaria. Y con esa radiografía bien tomada, ¿cierto?, con buena definición, con mayor razón con la tecnología actual, ¿cierto?, en que se pueden lograr muchas más definiciones y poder variar un poco el contraste y las densidades, se puede ver muchísimo más y poder identificar estas partes. Ahora, la función nuestra, ¿cierto?, es mostrar la radiografía en los parámetros que se piden, ¿cierto? O sea, el peñasco en el tercio superior, ¿cierto?, y lo más comparativa que se pueda. Estando en esa condición, las personas que hacen el diagnóstico podrán, y la mejor definición, por supuesto, se pueden identificar las partes que podrían estar con algún daño. ¿Estamos? Vamos a la segunda posición, que es la de oído GC3, o tercera. ¿Cierto? Para esta, lo único que tenemos que hacer nosotros respecto a la anterior, ¿cierto?, porque también es una radiografía en antero-posterior, es poner la línea orbitometal y el radio central en 0 grados, ¿cierto? ¿Y qué ocurre aquí? ¿Cierto? Se superpone el peñasco con el borde superior de la órbita. Pero giramos la cabeza del paciente unos 10 grados, 10 a 15 grados, ¿cierto?, hacia el lado contrario del que vamos a tomar. O sea, el peñasco se va a poner un poco más de frente, o el borde del peñasco se va a ver un poquito más de frente, ¿cierto? Y lo que vamos a obtener va a ser eso. Para un poco, ¿eh? En esta radiografía, en la transorbitaria, el borde de la órbita, ¿cierto?, queda justo encima, dependiendo de cuán rotada esté para un lado la radiografía o para otro, justo encima del oído medio, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es girarle la cabeza, si vamos a tomar este oído, ¿cierto?, girar la cabeza un poco hacia allá, de tal modo que el borde del peñasco pase y que quede por acá. O al revés, girarlo hacia externo, ¿cierto?, hacia el lado de allá, y este borde se va a correr para acá y nos va a permitir ver esa parte. Bueno, en la radiografía de GC3 lo que se hace es eso. Primero, subir el peñasco, ¿cierto?, porque según los que inventaron esa proyección, o el señor GC, ¿cierto?, que fue la tercera, parece que inventó, encontró que se veía mejor si el peñasco quedaba
en una línea, ¿cierto? Se veía mejor esta parte. Entonces, lo que hizo él fue hacer mirar al paciente hacia ese lado, poner el borde de la órbita aquí al medio, ¿cierto? Y poder exponer mejor esta mano. Y esa es la radiografía que estamos viendo ahí, ¿cierto? Donde el borde de la órbita, perdón, el borde externo de la órbita se pone a nivel, este es el conducto auditivo externo, se pone a nivel del tercio externo del conducto auditivo interno, tercio medio o externo, ¿cierto? Y ahí cambia un poco la forma, ¿cierto? Porque cambió la dirección en que tomamos, pero se ven las mismas estructuras que nosotros conocemos, ¿cierto? Partimos por el vestíbulo, que se ve claramente ahí, ¿cierto? El canal semicircular superior, el canal semicircular lateral, y como esto, que el borde de la órbita antes estaba aquí justo donde no lo queremos, nos tapaba esta parte, aquí sí podemos ver esto, ¿cierto? Que sería, como dijimos, debajo del vestíbulo está la cóclea, el conducto auditivo interno y los huesecillos en este sector. O sea, eso que ustedes ven ahí son los huesecillos. Esta foto es del mismo libro, ¿cierto? Por eso no tiene mucha definición, pero eso es más o menos lo que ustedes deberían ver e identificar. O sea, conducto auditivo interno, la cóclea, ¿cierto? Vestíbulo. Aquí esto no se ve tan redondito porque como giró, ¿cierto? Ya uno se fue, antes se veía de frente, ahora uno de los bordes se fue hacia atrás y el otro hacia adelante, ¿cierto? De tal modo que se ve un poco menos de frente, como de medio lado. Esa es la prohibición 16.3, cuyos criterios de evaluación son dos nomás, ¿cierto? Primero, que los bordes del peñasco y de la órbita deben quedar en una sola línea, ¿cierto? Que se exponga todo el peñasco, y que el borde de la órbita quede en el tercio externo del conducto auditivo interno, ¿cierto? ¿Estamos? Ahí tenemos una radiografía de HC. Ustedes la miran así y se ven un puro montón de huesos, ¿no? Pero si ponen atención van a ver lo mismo que acabamos de mostrar, ¿cierto? Nos vamos al vestíbulo, del vestíbulo el canal semicircular superior, el lateral, la cóclea, conducto auditivo interno, que aquí no se ve tan alargado como en la transorbitaria, ¿cierto? Porque como giró esto, se acorta un poco el conducto auditivo interno, ¿cierto? Este es el borde de la órbita, ¿cierto? Que queda en el tercio externo del conducto auditivo interno, y estos deberían ser los huesos. Ahora, cuánto más vamos a ver aquí, eso va a depender de la definición que le demos a nuestra radiografía, ¿cierto? Y de la técnica radiográfica. Les recuerdo que esto es hueso, ¿cierto? Y que además esto no es aire, ¿cierto? Es líquido. Pero junto también en el peñasco está la gran caja de resonancia que tiene el oído, ¿cierto? Que son las cavidades aéreas, ¿cierto? En la mastoide, ¿cierto? Que son las que hacen de caja de resonancia del oído. Por lo tanto, hay muchas saldillas y esto nos van a confundir, además que estas son todas diferentes en todos los pacientes. De tal modo que de repente, dependiendo de los pacientes, en algunos se puede ver más o menos, dependiendo de la cantidad de saldillas aéreas que tiene la mastoide, que está por la parte posterior, ¿cierto? O encima de lo que nosotros queremos ver del peñasco. Por lo tanto, resumiendo, ¿cierto? Tenemos dos proyecciones frontales, una absolutamente frontal y la otra con una ligera inclinación hacia el lado contrario del oído que vamos a tomar. Transorbitario, donde está la cóclea, ¿cierto? Otra vez, todo esto, ya. Y después giramos un poquito, ¿cierto? Hacia el lado izquierdo, en este caso, hacia este lado, ¿cierto? Esto que estaba aquí ahora va a quedar ahí, ¿cierto? Y nos va a permitir ver este sector con todas las mismas estructuras que vemos acá, ¿cierto? Pero rotadas un poquitito, ¿cierto? El conducto auditivo interno, que era bastante notorio, aquí se achata un poco, ¿cierto? Y además queda obstruido, ¿cierto? O tapado por el borde externo de la órbita, que queda en el tercio interno, ¿cierto? Pero nos muestra parte del oído medio, ¿cierto? Vestíbulo, canales semicirculares y cóclea. ¿Estamos? Bien.
Vamos ahora a la otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Girar un poco, ¿cierto? 10 a 15 grados hacia el lado del oído que vamos a tomar, ¿cierto? Sacar un poco de encima el borde externo de la aorta. En este caso vamos a tomar este lado, ¿cierto? Vamos a girar, perdón, este lado, vamos a girar hacia acá de tal modo que la órbita pase hacia afuera. Lo mismo, ¿cierto? El borde del peñasco tiene que quedar en una línea con el borde superior de la órbita. Y lo vamos a girar hacia el lado que vamos a tomar, no hacia el otro lado como en la HC. Entonces, vamos a tomar este lado, lo hacemos girar a este lado, de tal modo que el borde externo de la órbita que quedaba justo encima aquí del oído va a quedar un poco por afuera, ¿cierto? Y nos va a permitir ver las estructuras que nosotros queremos acá del oído. Hay una foto, ¿cierto? Y unas radiografías tomadas del libro también, pero de otro libro, no el mismo que... Igual ustedes miran ahí de primera, no van a ver nada. Para ver el reo de huesos, ¿no? Que es lo que ven las personas que no saben ver estas cosas. Pero si les muestro esto, ustedes van a rápidamente a identificar las mismas partes que vimos desde la segunda diapositiva, ¿cierto? Que esto es lo que tienen que mantener ustedes siempre presentes, que eso ese es el oído, ¿cierto? Primero, los huesecillos, ¿cierto? Porque esto se fue para afuera, ¿cierto? La línea innominada está muy afuera, aquí el borde de la órbita casi no se ve en la radiografía. Vestíbulo, canal semicircular superior, que ahora ya estas dos partes del anillo, ¿cierto? Están superpuestos porque giraron una sobre la otra, ¿cierto? El canal semicircular, que es como un disco que está puesto así que siempre se va a ver así. El vestíbulo, por lo tanto, por acá tendría que estar en la cóclea, ¿cierto? Y esto, evidentemente, son los huesos. Cuando esta radiografía queda exactamente bien tomada y el paciente acompaña porque no tiene mucha cavidades aéreas de la mastoide que se superponga, da bastante más información. Ahora, cualquier alteración que erosione el hueso o que deforme esta estructura, para los expertos es fundamental mostrársela, ¿cierto? Además que cuando ellos, los expertos, ¿cierto? Los otorrinos piden la radiografía, ellos ya examinaron al paciente, ¿cierto? Ellos tienen una idea clara de qué es lo que le está fallando al oído y piden la radiografía en que les muestre esa parte que ellos sospechan que está mal. ¿Cierto? Además les piden otras proyecciones para confirmar otras cosas, pero ellos piden exactamente las radiografías que se necesitan, ¿cierto? Es muy complicado cuando uno le llega una radiografía y dice radiografía de oído izquierdo. Y no sabe por qué le piden la radiografía. Le pregunta al paciente, el paciente no escucha nada porque es sordo. Pero eso no significa nada, porque es sordo por muchas causas, ¿cierto? Entonces ahí uno tiene que tomarle de todas las radiografías que muestren lo mejor que se pueda tomar, porque no hay forma de dirigir el examen. A menos que uno le haga un examen y sepa mucho de enfermedades del oído, cosa que no nos corresponde, ¿cierto? Lo que nos corresponde a nosotros es mostrar la radiografía con los parámetros que se necesitan, ¿cierto? Con los criterios de evaluación adecuados. Y en este caso, los criterios son muy sencillos, ¿cierto? Conducto, el borde del peñasco y la órbita en un mismo plano, ¿cierto? Y la línea innominada por afuera, ¿cierto? De tal modo que el borde de la órbita quede mucho más afuera, ¿cierto? Y nos muestre toda la zona que nosotros se nos había quedado tapadita. Algunas personas prefieren esto de todas maneras, la radiografía frontal, o sea, la transorbitaria que da una vista general y el Guillain. A otras personas para una vista anterior del oído prefieren siempre la transorbitaria, ¿cierto? Porque como digo, da una visión completa del oído y después el HC3. Pero eso es cosa de gusto. Si uno tiene tiempo, mejor sería tomar las tres, ¿cierto? O sea, una transorbitaria, un HC y una Guillain. Y esto y eso con una buena definición nos da una visión bastante clara de la anatomía normal o anormal del paciente. Bueno, no les dije al principio, pero la radiografía de oído podemos clasificarla un poco en radiografía que se toman en plano frontal, ¿cierto? Como son las tres que vimos, esta que vamos a ver ahora y otra que son oblicuas, y después vamos a ver por último las laterales. El Stenberg es una radiografía oblicua, frontal oblicua, digamos, ¿cierto? Que yo diría que es un poquito más complicada que la anterior para la ubicación, porque está descrita en posterior anterior. Y como ya les he dicho,
Cuando el paciente está mirando la mesa, ¿cierto? Cuesta un poco ubicar la zona que nosotros queremos ver, sobre todo cuando los pacientes tienen el pelo muy largo, ¿cierto? Mujeres o hombres eh, con mucho cabello, cuesta un poco ubicar la estructura. Pero si uno sigue las indicaciones, no debería haber mucha complicación. Y lo que se ve es otro enredo de hueso que ustedes ven ahí. Y que si no ven este esquema que yo les estoy mostrando ahí, no van a ver mucho. Bueno, en esto se ven las mismas estructuras, ¿cierto? Sigue siendo una proyección frontal, un poco oblicua, por lo tanto las mismas estructuras se van a ver en planos diferentes, pero se siguen viendo lo mismo, ¿cierto? Vámonos al vestíbulo inmediatamente, canal semicircular, que aquí se ve más o menos en la misma posición que el del Guillet, ¿cierto? El canal semicircular lateral, en esta posición deberían estar los huesecillos, ¿cierto? La cóclea, que se ve poco aquí, pero nos da una visión bastante completa. Ahora, ¿de qué depende lo que uno pueda ver más o menos? Yo diría que fundamentalmente de esto, ¿cierto? Que son, como dice aquí, las celdillas mastoideas, ¿cierto? Que son más o menos visibles a veces dependiendo de la neumatización que tenga el paciente. Así que esta radiografía también es sacada de un libro, por lo tanto da esa sensación, pero esa sensación de poca nitidez, pero se ve mucho más en la radiografía habitual. Este es un mono que les puse yo aquí sacado de la anatomía que ustedes conocen, ¿cierto? Para indicarles más o menos el punto de centraje. ¿Cierto? Uno lo pone el paciente con 45 grados de inclinación, ¿cierto? Pone la línea infraorbitometal en 0 grados, ¿cierto? O la horizontal alemana, ¿cierto? En 0 grados, y con una inclinación de 12 grados hacia craneal. Y entra en un punto medio, ¿cierto? Entre la protuberancia occipital externa y el oído, ¿cierto? Y dirigido hacia el ojo, ¿cierto? La cavidad orbitaria del oído apoyado. Eso cuesta un poco hacerlo, pero con práctica se puede. Y obtenemos una radiografía más amplia, ¿cierto? No de este puro sector, sino que para ver algunos puntos de referencia. Lo que siempre van a ver ustedes aquí en una radiografía bien tomada es la mastoide, aquí, ¿cierto? Que se ve ahí. Y por acá, ¿cierto? La mandíbula. Y tiene que haber una buena desproyección del peñasco, ¿cierto? Que el peñasco, que para eso se dan los 12 grados, ¿cierto? Para que el peñasco sobresalga hacia adelante de la base del cráneo en este caso, ¿cierto? Y ahí ustedes van a tener una visión del peñasco, ¿cierto? Donde se pueden identificar estas partes que yo les estoy mostrando. Lo que sigue es esta radiografía con este esquema, ¿cierto? Para poder identificar las partes. Se las podría mostrar, pero ustedes mismos las pueden ver, ¿cierto? Conducto auditivo interno, perdón, vestíbulo, canal semicircular superior, canal semicircular inferior. Aquí se ve parte de los huesecillos porque llega a la punta del peñasco, ¿cierto? Aquí, o el borde del peñasco y nos tapa bastante esta parte. Eso es muy variable entre un paciente y otro, como lo vamos a ver en la radiografía, en la imagen que sigue, ¿cierto? Pero igual aquí, ¿cierto? Se ve el levantamiento de la tuberosidad arqueada o arcuada. Vean ustedes esa radiografía. Esta radiografía, como ustedes ven aquí, ¿cierto? Es el nombre del paciente, esa es la fecha, 3 de agosto de 1985. Esas son mis iniciales. Eso quiere decir que la tomé yo hace algunos años. Y seguramente le tomé otra radiografía, pero incluso para que se llevara el paciente, ¿cierto? Pero me tuve que quedar con una. Esta es la particularidad que tiene, es que la mastoide casi no se ve, ¿cierto? Porque no tiene neumatización, de tal modo que aquí se ve la anatomía casi completa de la proyección de Sternberg. ¿Cierto? No se lo voy a nombrar porque ustedes ya lo conocen ya, ¿cierto?
Esa es más o menos, esta sigue siendo una foto tomada en negatoscopio, de tal modo que ustedes entenderán que la radiografía real que la tengo yo, si en alguna oportunidad se las puedo mostrar. Se ve incluso más que eso, ¿cierto? Y eso tiene que ver con técnica. Esta foto fue tomada en un equipo que ni siquiera tenía colimado, o sea, tenía conos. Y con cono se tomaban estas, ni siquiera luz uno tenía que hacerle la puntería así con un buen ojo, ¿no? Pero lo mismo, ¿no es cierto? Aquí, bueno, no se ve bien por la técnica, ¿cierto? Porque tomamos una técnica un poco más alta, ¿cierto? Hay que atravesar puro hueso, ¿no? De tal modo que la mastoide no se ve bien aquí, la mandíbula y el peñasco sobresaliendo por encima de la base del cráneo, ¿cierto? Y aquí está toda la estructura, conductorio interno, cóclea, vestíbulo, de tal modo que cualquier alteración que pudiera tener el paciente aquí en estas cosas, yo creo que el especialista las puede ver. Bueno, esta proyección de oído Arcelin la descubrí mucho después yo de que tomaba esa radiografía. Desgraciadamente en los tiempos que ya empezó a dejarse de tomar la radiografía. Se llama Arcelin. Y que es la misma proyección de Sternberg, ¿cierto? Pero al revés, en antero-posterior. Y que da exactamente la misma imagen. 145 grados, la línea infraorbitomatal en 0, 10 grados hacia craneal, perdón, hacia caudal, no los 12, quizás por la diferencia de distancia que hay entre el oído en la anterior, en la posición anterior y esta, pero con 10 grados, ¿cierto? Ahí sale más o menos la posición en que se toma. Eso lo inventé yo ahí, recuerdo eso, ¿cierto? Desde la línea, desde la mitad de la órbita hasta el conducto auditivo, para el centraje, y después ese centraje que está ahí, ¿cierto? La línea infraorbitomatal en 0 grados, y vamos a obtener la misma radiografía con las mismas estructuras. Quizás un poquito amplificada, ¿cierto? Porque podría estar un poquito más lejos pero del plano de registro, pero es absolutamente indiferente, no cambia absolutamente nada en la visualización. De tal modo que si uno toma un Stenberg en antero-posterior, ¿cierto? No tiene para qué ponerle que se toma un Arcelin en vez de un Stenberg, porque se va a ver lo mismo, se toma al revés. Se toma la que es más fácil, digamos. Bueno, ya vimos que la transorbitaria se toma así, que el GC3 se toma así, que el Guillén se toma así, ¿cierto? Y el Stenberg, el oído Stenberg, se toma así. El oído Stenberg lo que se ve es el oído que se pone así, ¿cierto? O sea, que casi de frente, con los 45 grados. ¿Qué pasa si nosotros ponemos la cabeza en lateral, como está ahí, ¿cierto? Bueno, las estructuras van a cambiar absolutamente dependiendo de la angulación que nosotros vemos, si la tomamos así o así o así. Pero antes estábamos viendo el cráneo en antero-posterior y ahora lo vamos a ver en lateral. Por lo tanto, todo de nuevo. O sea, diríamos, estas estructuras que antes las veíamos de frente, ahora las vamos a ver de acá para allá, de tal modo que cambia todo. Y la primera de esas es la oído Schiller. El Schiller oído. ¿Ustedes saben cómo se pronuncia eso? ¿Sí? Sí. Se pone la boca para decir una U y se pronuncia una I. Schiller, así se pronuncia. Entonces ya esos puntitos. Bien. La posición de Schiller, ¿cierto? Es con el cráneo absolutamente lateral, ¿cierto? Y al radio central se le da una angulación de 30 grados y se dirige al conducto auditivo externo apoyado, que es el lado que se va a tomar, por supuesto, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser una proyección lateral hacia craneal, hacia caudal, hacia abajo. Como les decía, en la radiografía de cráneo lateral, en el cabo, en todas las radiografías que se toman del lado, en que el lado, nosotros no vemos el lado que se apoya, ¿cierto? Nosotros tomamos como referencia el lado que se ve, pues es el otro lado. De tal modo que poner al paciente absolutamente de lado es fundamental, ¿cierto? Porque nosotros suponemos que si el conducto auditivo externo está aquí, el que no está apoyado, el otro va a estar exactamente debajo. Y efectivamente va a estar así siempre que el cráneo esté perfectamente lateral.
porque si el cráneo está en esa posición, ¿cierto? Está cruzado, ¿no? O sea, tiene la parte de la mandíbula más baja, vamos a exagerar aquí, lo vamos a poner así, ¿cierto? El externo no apoyado va a estar aquí, pero el otro como va a estar así, va a estar por acá, así que no va a andar ni cerca, o al revés, ¿cierto? Si esta parte está más alta y está más baja, esto va a quedar ahí, ¿cierto? Pero el otro va a quedar por allá abajo, el conducto auditivo apoyado. De tal modo que esto fue y lo mismo sucede en el plano anterior-posterior. Si la parte anterior está más baja que la posterior, ¿cierto? El oído apoyado o el conducto auditivo externo apoyado se va a ir para atrás o para adelante. De modo que la lateralidad del paciente es fundamental porque nosotros donde estamos enfocando es en el oído que está apoyado, que no lo vemos. ¿Cierto? El punto de referencia es el que vemos. Por lo tanto, tiene que ser absolutamente lateral y dirigido así. Si lo hacen así, van a obtener la clásica radiografía de oído Schiller, eso que es muy parecida a la que ustedes ya conocen de ATM, ¿cierto? Exactamente la misma proyección, solamente que en vez de enfocarla en la ATM, se enfoca un poquito más atrás, que es sobre el conducto auditivo, ¿cierto? La otra se enfoca un poquitito más adelante, unos 2 centímetros delante del conducto auditivo. Bueno, esta se enfoca. Y aquí, esa es la proyección clásica, ¿cierto? Que nos da una visión lateral de las estructuras del oído superior. Bueno, en este sector que es el peñasco están todas las estructuras que nosotros vimos, ¿cierto? Pero que no se entiende nada porque quedan una encima de la otra. Pero aquí se pueden ver otras cosas, pues esa es la idea, ¿cierto? Conducto auditivo externo, que se supone, y debe ser así porque en todas partes dice lo mismo, que con esa angulación, ¿cierto? Y en esas condiciones, el conducto auditivo externo queda superpuesto con el conducto auditivo interno. O sea, en el fondo de esto está el conducto auditivo interno. Por lo tanto, lo que está entre el fondo y esto es el oído medio o caja timpánica. Y esto, que es más opaco, son, como dice aquí, ¿cierto? Los huesecillos en el ático, que es la entrada, ¿cierto? La entrada de la cámara timpánica hacia el antro mastoideo, ¿cierto? O hacia la mastoide. Criterios de evaluación, ¿cierto? Esta rayita que ustedes ven aquí se la vamos a borrar. Esto, que es como a veces imperceptible, pero se nota, ¿cierto? Es el borde del petroso, ¿cierto? El borde del peñasco, ¿cierto? Para acá esta parte de abajo, a la parte posterior. O sea, el borde que nosotros vemos de frente, ¿cierto? En la transorbitaria, pero aquí está como axial. ¿Cierto? Ese es el borde del peñasco. Eso tiene que verse ahí al medio, ¿cierto? Así como una rayita. A veces se ve más clarito. Eso. Lo otro es que se ve, ¿cierto? En este caso el cóndilo occipital. Pero esta radiografía, como ustedes van a ver en el apunte, siempre se sugiere abrir la boca del paciente, de tal modo que el cóndilo salga hacia adelante y no obstruya este sector, porque algunas patologías del oído están localizadas aquí, ¿cierto? Por erosiones de la pared externa del conducto auditivo, ¿cierto? Y esto puede tener un efecto de proximidad y alterarlo, de tal modo que siempre que se toma una radiografía de este tipo, del Schiller, ¿cierto? Hay que abrir la boca para que esto quede libre. De tal modo que el criterio de evaluación no es ver el cóndilo, sino que ver la cavidad, la medida del temporal, ¿cierto? Eso. Por lo tanto, eso ustedes no lo van a ver. Lo otro, ¿cierto?, es que una de las principales cosas que se evalúa aquí junto con el conducto auditivo externo, ¿cierto?, y en algunos casos alteraciones de los huesecillos, ¿cierto?, es la neumatización de la mastoide, ¿cierto?, que está representada por estas celdillas aéreas que están acá. De tal modo que estas pueden presentar diferentes formas, diferentes tamaños, o pueden estar más o menos densas, ¿cierto? Si están infectadas y tienen contenido, se van a ver no tan claritas, no tan negritas, ¿cierto? Entonces es necesario evaluar eso. Y, como ustedes saben, aquí va el pabellón de la oreja, o la oreja probablemente tal, ¿cierto? De tal modo que también siempre es conveniente doblarle la oreja al paciente y que quede como un cachito aquí adelante porque la oreja queda doblada para que no interfiera en el color o neumatización de la celdilla mastoidea. ¿Cierto? Entonces tenemos que en esta radiografía se evalúa cierto conducto auditivo externo, que hay
varias patologías, ¿cierto?, que se pueden localizar ahí, y que vamos a ver otra radiografía donde también se analiza esto. Digamos, la mastoide, ¿cierto? Recuerden ustedes que, como les digo, la mastoide, la caja de resonancia del oído, de tal modo que la caja timpánica se comunica con las celdillas mastoides a través del antro-mastoide, ¿cierto? Ustedes saben que el antro-mastoide se le llama antro a la cavidad principal, así como en el antro maxilar, ¿cierto? De tal modo, y la entrada entre el conducto, entre la cámara timpánica y el antro mastoideo es lo que se llama el ático, o sea, la entrada al antro de la mastoide, ¿cierto? Que es lo que hace retumbar el oído y que los sonidos se amplifiquen o se escuchen mejor aquí, que se puedan amplificar en la cámara timpánica. Ahí tenemos otra radiografía, ¿cierto? Que se ve claramente, esta también está con la boca. No, esta es radiografía del esqueleto que tengo yo, ¿cierto? Del cráneo seco. Por eso no se ve mucho digamos, la articulación aquí, ¿cierto? Esto está casi pegado, ahí que no es así. Entonces tenemos la neumatización, que es diferente de las otras que vimos, ¿cierto? Pero que es más o menos lo mismo que vimos en la otra. Aquí se describe lo que se llama el ángulo de Chitelli, ¿cierto? El ángulo de Chitelli, ¿cierto? Está compuesto por el borde superior del peñasco con el seno petroso. Eso forma, perdón, del seno lateral. El borde del seno lateral con el borde del petroso forman el ángulo de Chitelli. Eso tiene una significación como de diagnóstica en relación al tamaño de ese ángulo y el tamaño de la celdilla mastoidea. Siempre se describe el ángulo de Chitelli. Ahí tenemos dos oídos chillers, ¿cierto? Dos pacientes que son bastante diferentes. Crónica, ¿cierto? Que tenía mucha otitis media, por lo tanto su mastoide ya dejó de ser neumatizada, ¿cierto? Y tiene prácticamente un bloque. Una neumatización, diríamos, normal, ¿cierto? Lo mismo esto que regresa allá, el borde retroso, ¿cierto? El seno lateral, el borde del seno lateral, el ángulo de Chitelli. Vamos al oído mayor, otra proyección oblicua, oído donde diría yo que es donde hay más confusión al respecto. Bueno, le voy a mostrar uno al final después que veamos si pueden identificar algunas partes en esta radiografía. Esta radiografía es la 45-45, digamos. O sea, el plano medio sagital se rota 45 grados, ¿cierto? Y el ángulo del radio central es 45 grados sobre el oído que se está apoyando, o sea, sobre este. O sea, es una proyección bastante oblicua, ¿cierto? O sea, oblicuo en cuanto a rotación del cráneo y oblicuo en cuanto a proyección, o sea, angulación del radio central. Y nos da una imagen así como esa, ¿cierto? En que todas las estructuras que vimos, tanto en la proyección frontal como en la oblicua que acabamos de ver, ¿cierto? En el Schiller, cambian absolutamente todo. Si ustedes ven esta radiografía, así al principio no se ve nada. Pero si ustedes ven esto, van a ver que sí se pueden identificar algunas cosas. Estas radiografías están tomadas de un libro muy antiguo, ¿cierto? No hay publicaciones. Y las que hay son muy malas. Voy a mostrar una al final de esta proyección para mostrarles que efectivamente las radiografías están muy mal tomadas, ¿cierto? Y las personas que las publican, yo no sé cómo las publican. Bueno, esa es la imagen que ustedes tienen que ver en una radiografía de Mayer, ¿cierto? Criterios de evaluación, por delante, esto que apenas se distingue aquí, ¿cierto? Esta es la misma radiografía que está puesta en negativo de la otra, ¿cierto? Que es el cóndilo mandibular por delante. Otro criterio de evaluación, ¿cierto? Esta articulación, llamémoslo así, ¿cierto? O sutura, occipito
temporal, que se ve siempre, ¿cierto? Y por debajo esta estructura, ¿cierto? Que es, ¿cómo dice aquí? El conducto carotídeo, claro, ¿cierto? Si ustedes ven esas tres cosas, esta radiografía está más o menos bien tomada. Pero esta radiografía es para ver esto que ustedes ven ahí, que está representado aquí, que es el conducto auditivo externo visto en esa proyección. Entonces, y eso nos da una visión bastante clara en otra posición, ¿cierto? De la parte del ático, ¿cierto? Del antromastoideo, que es ese, que es esto, que es la entrada a la mastoide, ¿cierto? Y el conducto auditivo externo con la pared interna, pared externa. Veamos la más grande. Y en una radiografía, o en otra radiografía, no es la que está viendo, que vimos ahí, ¿cierto? Que es la que viene en el libro donde se indican las partes. Esta la debe haber tomado algún alumno de alguna parte. No. Ah, no, esta es también del mismo cráneo que tengo yo. Pero se ven las mismas partes. Recuerden ustedes que las celdillas mastoideas son diferentes en todos los pacientes, por lo tanto el antromastoideo también es diferente, pero se pueden evaluar las paredes, aquí que es lo principal, ¿cierto? Bueno, primero los criterios, ¿cierto? La mandíbula, la sutura, ¿cierto? Y el conducto carotídeo. Si ustedes ven eso, van a ver representado el conducto auditivo externo, ¿cierto? Con la parte superior, que es el ático, ¿cierto? Y la entrada hacia el antromastoideo. Por lo tanto, hay muchas patologías que se asientan en este sector y que son las que esta radiografía de Mayer puede mostrar. Ahí tenemos un intento de Mayer, ¿cierto? Donde casi vemos lo mismo que los mismos criterios que habíamos mostrado, ¿cierto? La mandíbula por acá, la sutura por acá, y aquí algo se ve del conducto carotídeo, ¿cierto? Ahí le tomamos otra radiografía al mismo paciente, lo giramos un poquito más, ¿cierto? Misma posición, mandíbula, sutura, y aquí aparece mejor, ¿cierto? El conducto carotídeo. Esto que es el conducto carotídeo externo, que es el que queremos ver, ¿cierto? No sabemos bien. Aquí se ve un poquito mejor, pero todavía da la idea, ¿cierto?, de que está un poco, que se podría ver mejor. Entonces, estamos un poco gusto esa radiografía y vamos a tomar una tercera radiografía con un poquito más de rotación, ¿cierto? Y aparece esta que sí es el mismo paciente, ¿cierto? Vemos las mismas estructuras, eso se ve mucho más claramente, pero vemos el conducto auditivo externo, ¿cierto?, que es lo que se quiere ver. Y por supuesto evaluar toda esta parte que es sumamente importante en muchas patologías del oído y el peñasco. Por tanto, esa sí que está. Bueno, de este mismo libro, y solamente para mostrarle que con una radiografía en que no se ve muy claramente se pueden hacer diagnósticos. Fíjense ustedes en todas las cosas que se dicen ahí de esta radiografía, y de esta, y de esta. Este caballero que informó esta radiografía le puso antro dilatado, opaco, irregular, gran transparencia de la pared externa del ático, pequeñas células periantrales opacas. Compárese esto con la radiografía primera que les tomé, que les mostré, ¿cierto? Que la vamos a poner aquí. Este es otro muchacho, ¿cierto? Esto es del otro oído. Siempre lo mismo, ¿cierto? La sutura, que este lado está mirando para el otro lado, el cóndilo, y esto, ¿cierto? Ya lo conocemos. Bueno, igual, pues esta dice otorrea crónica colestematosa, antro y aditus muy dilatado, comunicado ampliamente con la caja por destrucción de la pared posterior del conducto, lesión de la pared externa del ático. Entonces, primero tiene que ser una radiografía bien tomada, como lo digo, y la persona que vea esta radiografía poder compararla en su mente, ¿cierto?, con una radiografía normal. Esas son las mismas, solamente que el negativo se las muestro aquí en la otra forma para que ustedes puedan a lo mejor captar mejor lo que dice aquí, ¿cierto? Y compararla con lo que dice el autor, ¿cierto?, con una radiografía normal. Por ejemplo, comparen esa con la radiografía normal y lean el texto. Y van a ver ustedes que en imágenes que no tienen mucha definición, ¿cierto?, que no se ve claramente, se puede incluso hacer
un diagnóstico preciso. Esta, para que ustedes sepan, es la radiografía de Mayer, que está representada en un libro chiquitito donde salen hartas proyecciones radiográficas, y que ustedes seguramente está en la biblioteca, algunos lo han comprado, y es re bueno porque tiene muchas, de otras cosas, tiene errores en esto. Por ejemplo, una proyección de Chile le pusieron Sternberg, están equivocados, y este es un Mayer, se supone. Comparado con el Mayer que ustedes conocen, ¿cierto? Que ya recuerdan, ¿cierto? No tiene absolutamente nada que ver. Probablemente se vean un poco más huesos, pero esto igual se ve la sutura, ¿cierto? Igual se ve el cóndilo por acá y algo se ve. Pero aquí ustedes no me van a decir que se ve el conducto auditivo externo, como dice aquí, que se ve el conducto auditivo externo, el número 6, conducto auditivo externo. Vean ustedes el conducto auditivo externo, ¿cómo hacen eso? Esto le falta por lo menos unos 10 grados de inclinación hacia acá, ¿cierto? Entonces, más de rotación. Entonces, si esto se publica en un libro que sirve para estudiar, imagínense ustedes, ¿no? O sea, es poco lo que se puede ver en una radiografía de oído si uno no sabe. Por eso es que yo les digo eso. Esos mitos no existen. Bien, niños, tengo algunas otras proyecciones. Estas que vimos son las fundamentales, pero hay una otra que les voy a mostrar después, que son más complementarias, digamos, que se deben conocer. Pero para que no salga tan largo, ¿cierto? Lo hacemos en una segunda parte, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos luego. Hola, aquí estamos para la segunda parte. Esto va a ser más cortito. Vamos a ver lo que podríamos llamar, ¿cierto?, las proyecciones complementarias para terminar de ver lo que podemos ver, ¿cierto?, en la radiología de oído. Bueno, aparte de las proyecciones que les mencioné en la primera parte, ¿cierto?, que son las más usadas, hay muchas otras más radiografías, proyecciones para ver oídos, pero bueno, yo les muestro las que se veían o se pedían con mayor frecuencia, ¿cierto?, y que nos permiten ver el oído en las diferentes proyecciones. Hay muchas más. Y estas proyecciones complementarias son algunas de ellas que vale la pena conocerlas, además que son proyecciones que ustedes ya algunas conocen, ¿cierto?, y otras que son variaciones de las mismas que vimos, que presentan una imagen un poco diferente. Entonces, vamos a eso. Pero la primera es la base de cráneo, ¿cierto?, que como se deben recordar, ¿cierto?, se ven algunas partes del oído como, digamos, algunas partes que no se ven en otras. Se refiere específicamente a los huesecillos, ¿cierto? Pero más importante que eso, ¿cierto?, es que la base de cráneo nos da una perspectiva diferente del hueso temporal, ¿cierto?, de la pirámide petrosa donde está puesta la estructura del oído. Igual que en todas las radiografías, ¿cierto?, es la original que viene acompañada de este esquema, por eso que la pongo, ¿cierto?, por eso la calidad no es muy buena, pero para más o menos ubicar en la estructura. Ustedes ya tienen clara en su memoria, ¿cierto?, lo que se ve en una radiografía de base de cráneo, ¿cierto? Y como digo, lo más importante aquí es una perspectiva diferente del peñasco completo. Esto es especialmente importante, ¿cierto?, igual que la proyección de Towne que se usa por oído, ¿cierto?, es para ver fundamentalmente alteraciones que tienen que ver con traumatismo, ¿cierto?, fracturas, líneas de fractura, ¿cierto?, que pueden, después del traumatismo severo del cráneo, comprometer el peñasco, ¿cierto?, y fundamentalmente partes del oído. Entonces, en esta proyección uno puede seguir los rasgos de fractura. Y, por supuesto, tener una idea aproximada de en qué lugar están cada una de las partes que nosotros conocemos del oído, ¿cierto? Y aquí, en esta proyección de base de cráneo, ¿cierto?, podemos identificar claramente el trompo audactio, dónde están los huesecillos y, por lo tanto, la cámara timpánica, ¿cierto?, la posición del laberinto que quedaría en este sector, ¿cierto?, y la cóclea que quedaría en una posición un poco más alta. Como digo, más que identificar alteraciones de las partes del oído, que también eventualmente podría ser, ¿cierto?, en alguien con mucha experiencia y la radiografía con mucha definición. Más que nada es
Es para hacer diagnóstico o seguimiento de fracturas que pueden ser que pueden afectar al peñasco después de un traumatismo severo. Bueno, esa es la imagen clásica de que nosotros mostramos, ¿cierto? En la sesión de base de cráneo, y podemos identificar las mismas partes que ustedes ven en este sector, ¿cierto? La trompa eustacada, que estaría los huesecillos, en este sector la cóclea en la parte alta, el laberinto, ¿cierto? Perdón, el sistema vestibular por acá abajo, el laberinto del sistema bueno, eso. Este lado lo mismo, ¿cierto? Y los huesecillos siempre en ese sector, ¿cierto? Y por lo tanto el oído medio en ese sector. Bueno, esa es la misma, el mismo esquema, ¿cierto? Que vimos en la base de cráneo. Y ahí ustedes pueden ver esto, ¿cierto? El peñasco en esa posición, ¿cierto? La trompa eustacada que se ve claramente, los huesecillos que pueden eventualmente verse en ese sector, ¿cierto? Como digo, esta es una visión panorámica que se puede tomar con una técnica un poco más penetrante, ¿cierto? De tal modo de ver más este sector centrado en esta parte, y uno puede identificar alteraciones traumáticas del peñasco que pueden afectar el oído, ¿cierto? Bueno, estas no son más que radiografías del esqueleto ese que tengo yo del cráneo, ¿cierto? Tomadas en la misma posición, donde podemos identificar las mismas partes que ya vemos, ¿cierto? Entonces lo importante aquí, más que ver las partes del oído, es ubicar en qué sector, ¿cierto?, del peñasco están esas partes, y ver si alguna lesión traumática afecta directamente las estructuras del oído. Las estructuras de peñasco son muy complicadas y difíciles de tratar. La producción de Towner, que ustedes la conocen, ¿cierto?, con técnica adecuada, ¿cierto?, donde el occipital se va a ennegrecer por completo, ¿cierto? Hay que subir bastante la técnica y ver efectivamente el peñasco lo mismo, es una visión panorámica del peñasco en otra posición, donde podemos identificar diferentes partes, ¿cierto? Y saber la ubicación de las estructuras que ya conocemos, ¿cierto? Debemos saber, por ejemplo, que el oído medio queda más o menos en esa proyección, más o menos a esa altura, ¿cierto? Que este es el conducto auditivo externo, ¿cierto? El conducto auditivo interno va por acá, y que por acá arriba queda el laberinto, ¿cierto? De los canales semicirculares, y la cóclea está bastante más abajo. Esto sería por aquí, estaría, ¿cierto? La cóclea en este sector, y el conducto aéreo interno por ahí. Entonces, sabiendo más o menos la posición en que está cada una de las partes del oído, podemos identificar el daño que puede ocasionar una fractura o una alteración de otro tipo que afecte todo el peñasco, como un tumor o una lesión erosiva, ¿cierto? Bueno, eso es lo mismo, mostrando las diferentes partes, ¿cierto? Y el mismo esquema, que de repente, según la proyección, las partes se identifican más claramente. Que el laberinto queda en la parte alta, ¿cierto? Y aquí, en esta parte, queda la cóclea, y el conducto auditivo interno que sería más o menos por ahí. Esta especie de trompeta, ¿cierto? Que es el oído, el conducto auditivo externo, por lo tanto la cámara timpánica debería estar más o menos por ahí. El oído low. El low es una variación del oído Schiller, ¿cierto? Recuerden ustedes que el oído Schiller es el plano medio sagital paralelo al plano de registro, que el plano medio sagital está rotado hacia anterior, ¿cierto? 15 grados, y la angulación del oído Schiller, ¿cierto?, eran de 30 grados, hasta la mitad 15 grados. Por lo tanto, nos da una imagen diferente, bien similar al oído Schiller, ¿cierto?, pero donde las estructuras cambian un poco. Y el borde petroso, que antes se acuerdan ustedes que pasaba directamente por encima, ahora pasa por delante, ¿cierto? Y el borde del seno lateral por acá. Aquí es donde mejor se mide en esta proyección el ángulo de Chitelli, ¿cierto? Que hasta dónde llega la neumatización y el grado. Se puede medir, digamos, comparativamente el grado de neumatización de la mastoide.
También se puede abrir la boca, ¿cierto? Para ver la pared anterior del conducto auditivo externo con más claridad, que no interfiere el cóndilo. Y se ve el contorno completo, ¿cierto?, del conducto auditivo externo, no tan de frente como en la posición de Schiller, ¿cierto? Sobreponiendo en parte también el conducto auditivo interno por sobre el externo. O sea, esta es una variación del oído lado con menos deformación, ¿cierto? Un visto un poco más de frente. Digamos, es otra proyección derivada de Schiller cuando es necesario ver algunas otras cosas, ¿cierto? La mastoide se ve claramente aquí, y el grado de normalización, ¿cierto? El borde del seno nasal y el borde del rostro, ¿cierto? Bien. El oído Owen también es una variación de la procesión de Mayer, ¿cierto? La procesión de Mayer era 45-45. El plano medio sagital estaba a 45 grados de la mesa, o 45 grados de la vertical, ¿cierto? Y 45 el ángulo de entrada del radio central. En esta se gira 30 grados o 60 grados desde la vertical, ¿cierto? Y se angula el radio central solamente 35 grados, no 45. Y nos da una imagen bien parecida a la de Mayer, ¿cierto? Pero con las estructuras puestas en una posición un poco diferente. Y también se puede ver el conducto auditivo externo, ¿cierto? El grado de neumatización de la mastoide. Recuerden ustedes que en este sector está el antromastoideo, el aditus, el ático, ¿cierto? Donde está el huesecillo y la comunicación que hay hacia la mastoide, ¿cierto? Y es más, este es el esquema de las estructuras que se deben identificar. O sea, esta es una variación de la proyección de Mayer, que se ve en la misma estructura, ¿cierto? Pero menos deformada. Sin embargo, la mayoría de los autores prefieren, aunque más deformado el Mayer, ¿cierto? Porque de los autores antiguos, porque está definida así y se ve muy bien, sobre todo, las alteraciones de este sector. Y la evaluación de la neumatización de la mastoide. Les decía yo que iba a ser cortito. Me salió demasiado corto en realidad. Pero es suficiente. Si ustedes, esto que yo les resumí aquí, lo combinan con el apunte que yo les puse y con investigación personal, van a quedar expertos en oído. Y cuando vean imágenes tridimensionales de las estructuras del oído, ¿cierto? En el escáner del peñasco, por ejemplo, se van a acordar de lo que aprendieron aquí, ¿cierto? Porque si eso lo ven por primera vez, se complica un poco y toma un tiempo poder entenderlo, pero cuando uno tiene una visión amplia, ¿cierto? De cómo cómo se ven estas estructuras en dos planos, ¿cierto? No en tres dimensiones, cuesta mucho menos darse cuenta de cómo son las estructuras internas de tamastoide, ¿cierto? Que corresponden al sentido del oído y del equilibrio. Bien, pues, espero que esto lo aprovechen. Recuerden que el martes hacemos la sesión de preguntas. Cualquier duda que tengan, que seguramente van a ser muchas, me la plantean. Eso, que estén muy bien. Cuídense, cuiden a sus adultos mayores. Acuérdense que si ustedes se cuidan, están cuidando a sus adultos mayores. Que estén muy bien. Nos vemos el martes. Chao.